Bueno, en principio vamos a explicar lo que es conocido como los esenios, ¿no? Si bien la información común en nuestra época llega por los escritos que pueden haber entre los años 0 y 200 de la era cristiana, se asocia a los esenios como una comunidad, una facción dentro de los hebreos, de los judíos, pero el término esenio se remonta a cuando el hombre era un ser libre y conectado a nuestro planeta hace más de 4.000, 5.000 años. Como referencia, en la Biblia, voy a citar la Biblia, no porque seamos religiosos, sino todo lo contrario, pero como apoyo para que el espectador común pueda guiarse. En la Biblia habla del jardín del Edén y después de la caída del ser humano o del hombre. El esenio remonta a lo que era el jardín del Edén. El jardín del Edén es un estado, no un lugar físico. Es el estado en el que estaba el hombre en el planeta Tierra al principio de nuestra era. Conectado con la naturaleza, conectado con el planeta y con todos los seres vivos que habitan el planeta. La caída, ese acto que la Biblia ridiculiza mucho con morder la manzanita, es básicamente el hecho de cuando el hombre perdió la conexión con el todo y pasó realmente a estar, por decirlo así, perdido, errante en el planeta, por lo cual después fue sometido a manipulaciones y a confabulaciones, vamos a decir, por otros seres humanos manejados por razas superiores. Si comprenden esto, el camino de retorno a la fuente, como se habla normalmente, es volver a tener esa conexión natural con el planeta, con el todo. Eso quiere decir que cualquier persona puede ser un esenio. No es una secta, no es un grupo cerrado, no es una escuela de filosofía. Natural del ser humano. Si bien por conocimiento social, religioso, teológico y hasta educativo, se conoce a un tal Jesús en el año 0, que era de los esenios, que hacía milagros, pero todo lo que se creó en torno a él socialmente es muy escueto y hasta a veces pasa a ser muy religioso y fantasioso. Y dista mucho de lo que el ser humano en aquella época y en esta época. Era un naturista, trabajaba con los elementos de la naturaleza y lo que enseñaba era tener contacto con la naturaleza. Por más que nosotros vivamos en un escenario artificial y social que dista mucho de lo natural, es muy posible conectarse con la naturaleza y vivir en contacto con la naturaleza, por más que vivamos en las zonas. Para eso hay que hacer un proceso. Bueno, lo que nosotros transmitimos como eseños es ese proceso que se ha transmitido de generación en generación y es un camino de ensayo y error. O sea, no es una filosofía, no es un librito para estudiar, es un camino para vivir y se vive a través de la práctica, de practicarlo. Los que lo comprenden lo pueden aplicar, los que no lo comprenden queda solamente algo que puede ser muy interesante, atrapante y filosófico. Hacia sanaciones, las sanaciones se basan en el naturismo. Nosotros aquí en esta charla y en las siguientes charlas nos vamos a en un libro que fue descubierto en los manuscritos de Qurán. Lo común que tiene este libro
que desde el siglo II o III está en manos del Vaticano. Se llama el Evangelio Eseniio de la Paz. Siempre fue mantenido el original en Monte Cassino, en Italia, que siempre fue un monasterio de la Iglesia Católica donde en toda la etapa de la Inquisición, todos los secretos que podían extraer de la gente a la que perseguían, era llevado a Monte Cassino para ser estudiado, analizado y hasta para sacado de circulación. Hoy lo que conocemos nosotros como la Santa Inquisición era el perseguir brujas y brujerías y magos, pero básicamente lo que hizo la Iglesia, la Santa Inquisición, es perseguir y tratar de identificar y anular a aquellas personas que tenían el contacto con la naturaleza, vivían en estado de armonía y hasta sanaban. La Iglesia los tildaba de demoníacos y los perseguía y trataba de eliminarlos. Con uno de los escritos que se hizo fue con el Evangelio Eseniio de la Paz. Está escrito en arameo antiguo, y en los manuscritos de Qurán se encontró, hete aquí, que el mismo manuscrito, escrito por la misma persona en la misma letra. O sea, es como encontrar en nuestra era dos ejemplares del mismo tomo, impresos por la misma editorial. La única diferencia que en el año 0. Ese evangelio relata lo que es lo que hoy llamamos los milagros de Jesús y los muestra como que no son milagros.